todos y a todas, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando. Ahora vamos a comenzar con nuestra clase número 3 ya, correspondiente a la segunda semana de la asignatura Diseño Curricular de Aula. Y bueno chicos, primero que todo los quiero felicitar por la disposición que están teniendo a participar en esta asignatura. No estaba previsto trabajar de esta forma, ¿cierto? Pero de verdad que lo agradezco y espero que sigamos así para que podamos sacar el mejor provecho de la asignatura de Diseño Curricular de Aula. ¿Ya? Y bueno, estuve leyendo sus experiencias, la verdad que es muy gratificante leer este tipo de cosas porque son cosas que nos marcan, ¿cierto? De manera positiva, esos aprendizajes que nunca se nos olvidan por la forma en que el profesor nos enseñó. Y esos son excelentes puntos de partida, ¿cierto? Para enfocar nuestro norte en relación hacia dónde vamos a apuntar nosotros a la hora de planificar nuestras clases. ¿Ya? Porque recuerden que aquí las planificaciones no es solamente un documento que le vamos a entregar a los jefes de UTP, ¿cierto? Porque tenemos que hacerlo. No, aquí nosotros tenemos que pensar en que en ese papel, ¿cierto? En ese formato de planificación van a ir nuestras ideas y nuestra preocupación por nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces vamos a enfocarnos un poquito en el contexto, ¿ya? En la previa para planificar, ¿ya? Así que poner atención. Bueno chicos, a la hora de planificar lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien a nuestros estudiantes y partir con la premisa de que vamos a trabajar con diversidad en el aula, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las personitas que pertenecen a esa aula son únicas e irrepetibles, entonces tenemos que partir de esa premisa. Ahora les voy a mostrar una viñeta, atentos. Miren aquí, observen esa imagen. Ahí tenemos un perro, una foca, un pez, un elefante, un pingüino, un mono. Y ahí tenemos al profesor. Dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban el árbol. Si observamos la imagen, nos vamos a dar cuenta de que van a haber muchos que no van a lograr subir el árbol. Al mono se le va a hacer muy fácil, ¿cierto? El pingüino no sabemos cómo lo va a hacer. El elefante puede que estire la trompa, ¿cierto? Pero no se va a poder subir al árbol. Y así sucesivamente. Algunos lo van a lograr y otros no. ¿Por qué les quería mostrar esta imagen? A mí me gusta bastante porque ejemplifica de manera muy gráfica lo que ocurre si nosotros presentamos una planificación genérica, ¿cierto? Y pensamos solamente en la normalidad, ¿ya? Que no existe porque vamos a trabajar con diversidad, ¿ya? Y diversidad significa que cada uno de nuestros estudiantes va a aprender de manera distinta, va a dar a conocer lo que sabe de manera distinta, va a tener experiencias previas distintas, ¿ya? Entonces tenemos que preocuparnos de no caer en ese error de tener una sola forma para evaluar, una sola forma de hacer las clases. No podemos caer en eso, ¿ya? Porque si no, ¿cierto? Nos va a pasar lo que pasa en esta imagen, ¿cierto? Que no se toma en cuenta la diversidad a la hora de planificar actividades, ya sean evaluativas, ¿cierto? De desarrollo de clase, etcétera, ¿ya? Entonces, de eso tenemos que partir. Aquí, todos nuestros estudiantes son distintos entre sí y nos vamos a enfocar en planificar para todos y todas. Y bueno, como sabemos, en esta asignatura nos estamos enfocando en el diseño curricular, ¿cierto? Entonces tenemos que saber, ¿cierto?, en qué consiste la planificación del currículo, ¿ya? Primero que todo, en esta etapa, ¿cierto?, la planificación es donde se toman las decisiones respecto al qué, ¿cierto?, qué se va a enseñar, para qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, cuándo se va a enseñar y dónde se va a enseñar, ¿ya? En una planificación estamos contemplando todo, ¿cierto? Los contenidos, para qué sirven esos contenidos, cómo los vamos a enseñar, ¿cierto? Ahí nos estamos refiriendo a las estrategias didácticas, ¿ya? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento? Y dónde, por supuesto, tenemos que contemplar el contexto, en la sala de clases, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? Y también respondemos a la pregunta porque no solamente estamos planificando el desarrollo de las clases, sino que también estamos planificando cómo vamos a evaluar
¿cierto?, estos contenidos, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, estamos evaluando y respondiendo a la pregunta de ¿en qué medida se están logrando o se lograron los objetivos planteados? ¿Ya? En ese sentido tenemos que tener en claro de que esto es lo primordial a la hora, ¿cierto?, de planificar. Lo que mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Todas esas ideas, las respuestas a esas preguntas orientadoras a la hora de planificar, se van a traducir en un documento escrito, ¿ya? Donde yo voy a tener ahí el desarrollo de mi clase, el inicio, los contenidos, las estrategias, ¿cierto? La planificación escrita. Y eso corresponde al currículum planificado, ¿ya? Todo documento escrito que contenga las respuestas a esas preguntas, ¿cierto? El documento oficial corresponde a un tipo de currículum llamado currículum, ¿cierto?, planificado, ¿ya? Tenemos nuestro currículum planificado a nivel nacional, ¿cierto?, que son los planes y programas de estudio, donde ahí tenemos los objetivos de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje transversales, las habilidades, las competencias y así sucesivamente. ¿Ya? Ese vendría siendo nuestro currículum planificado. Ahora tenemos otros tipos de currículum que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a hablar del currículum emergente. Este es un tipo de currículum, ¿cierto?, del que la idea principal no sale del profesor, ¿ya?, sino que aquí es el estudiante, ¿ya?, de quien surgen las iniciativas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? De que no solamente el currículum planificado es el que se desarrolla en una clase, sino que a raíz de lo que nosotros estamos trabajando surgen preguntas, surgen inquietudes, ¿cierto?, desde el alumnado hacia el docente, ¿ya? Y eso también es un tipo de currículum, ya que se desarrolla la clase a lo largo de también preguntas que van saliendo. Por ejemplo, no sé, viene un estudiante y si ve, no sé, se quedó un chupete o un pedacito de dulce y de repente llegamos y hay una columna de hormigas, ¿cierto? El estudiante le va a salir la inquietud de dónde salen estas hormigas, por qué están en la sala de clase y le va a preguntar al profesor, ¿ya? También van a surgir preguntas, inquietudes de su propia experiencia de los estudiantes, ¿ya? Quizás van a escucharlos a ustedes pasar un contenido y lo van a relacionar a sus experiencias previas y va a salir, ¿cierto? Va a emerger una consulta, va a emerger una situación, ¿cierto? Y nosotros a raíz de ello también vamos a desarrollar una parte de nuestra clase. A eso se refiere el currículum emergente, ¿ya? Es ese currículum que emerge, ¿cierto?, en la clase y que surge del estudiantado, ¿ya?, de los estudiantes. Otro tipo de currículum que podemos encontrar es el currículum oculto, ¿ya? En este currículum encontramos todas aquellas prácticas que no están explícitas en la documentación oficial, ¿cierto?, en las planificaciones. No están en los planes y programas de estudio a nivel nacional, ¿cierto? Tampoco se encuentran en las planificaciones escritas de los docentes, ¿ya? Sino que el currículum oculto es todo aquello que no está, que no se explicita, ¿ya? ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el aprendizaje de la competitividad. Los estudiantes aprenden a ser competitivos, ¿cierto?, viendo aquellas prácticas donde se premia al de la mejor calificación y se castiga al de la calificación más baja, ¿ya? Entonces, si vamos trabajando esa práctica constantemente, el estudiante aprende a ser competitivo, ¿cierto? Aprende a que si para que él gane tiene que perder a alguien. Entonces ahí también se está trabajando algo, un aprendizaje, ¿cierto?, de alguna de la adquisición de alguna competencia social en este sentido, ya a través de prácticas educativas. Pero eso, como les digo, no está en ningún reglamento, no está en ninguna planificación, simplemente es una práctica que estamos haciendo de manera oculta, ¿ya? Otra cosa que podemos, que nos sirve para ejemplificar, por ejemplo, si los estudiantes llegan atrasados a la clase, se van a trabajar a la biblioteca, ¿ya? Eso también es parte del currículum oculto, porque quizá la planificación del profesor no está, no lo dicen los planes y programas, pero es una práctica que a lo mejor en ese establecimiento se está haciendo, ¿ya? Entonces también eso forma parte del currículum oculto. Y el último tipo de currículum que vamos a analizar es el currículum nulo, ¿ya? Que tal cual como lo dice su nombre, o sea, nulo, no existe, ¿ya? Y en este currículum, ¿cierto?, podemos encontrar, ¿cierto?, aquella enseñanza que no se da, aquellas opciones educativas que no se ofrecen al estudiante. Un ejemplo de ello, ya puede ser que a final de año estamos trabajando ya los últimos objetivos de aprendizaje de matemática, por el tiempo, ¿cierto?, por las circunstancias no vamos a alcanzar a pasar todo y vamos clasificando cuáles van a ser los objetivos más importantes que vamos a trabajar para terminar el año. Y todo aquello que no se pasó pertenece a lo que es el currículum nulo.
chicos, entonces para finalizar esta clase, nuestra clase número 3, lo que vamos a hacer es que por grupos de trabajo, 4 personas ideal, si ya no se puede, grupos de 5 o de 3, ¿ya? Pero me lo tienen que informar. Aquí todos participan, ¿ya? Lo que van a hacer es que van a conversar entre ustedes y me van a enviar a la tareita que tengo abierta abajito de este video, ¿cierto? Van a enviar un ejemplo para cada tipo de currículum, es decir, un ejemplo de currículum planificado, un ejemplo de currículum emergente, un ejemplo de currículum nulo y un ejemplo de currículum oculto, ¿ya? Pueden enviarme documentos, situaciones, etcétera, ¿ya? Ahí lo deciden ustedes como grupo. Pero tienen que enviármelo en la tareita, como les digo, que va a estar abiertita abajo de este video en la plataforma Moodle, ¿ya? Esto es para mañana, así que tienen que trabajar, ojalá, durante el tiempo que dura esta clase, ¿ya? Y me lo envían hasta el día de mañana, ¿ya? Para ver si realmente comprendimos el concepto. También les informo que hay un foro consultas para esta clase que está abiertito un poquito más abajo, ¿cierto? En este mismo espacio de la plataforma, para que me hagan preguntas en el momento. Yo voy a estar conectada durante toda la clase, es decir, de 3 a 4 y media de la tarde, ¿ya? Para que me dejen sus preguntas y yo responderlas en el momento. Y la especificación de la tarea, un poquito más específica, valga la redundancia, está ahí mismo en la entrega de la tarea, para que podamos trabajar de manera idónea para esta clase, ¿ya? Así que un abrazo a todos y todas, espero que estén muy bien, sigan cuidándose y nos vemos en la clase de mañana a las 8:30 de la mañana.